En busca del último lector. Hola Carlos, ¿cómo estás? Hola Jan, ¿cómo estás? Bien. Pues me alegro, yo también estoy bien. Bueno, ya nos saludamos nosotros, pero en teoría estamos esperando que este podcast no solamente sea una conversación entre tú y yo, sino que sea un producto, digamos, que pueda ser escuchado por mucha más gente, sobre todo allá en nuestro querido país, el Perú, ubicación Sudamérica, zona centro-occidente, eh, bañado por las frías y saladas aguas del Océano Pacífico. Es el Perú. Los que les hablamos acá somos dos peruanos que hemos decidido armar un podcast. Ya lo saben, es un podcast. Ya hace unos días pensaba con Carlos que ¿para qué más podcast en este mundo que está cada vez más inundado de ese producto? Todo el mundo hace podcast, todo el mundo cree que tiene algo interesante que contar. Miren, pues nosotros también pensamos exactamente lo mismo, que tenemos algo interesante que contar y por eso estamos aquí con este podcast que eh, tiene por título El último lector. Así se llama. La idea no es mía, es de Carlos. Y de inmediato, para que vayan entendiendo de qué va todo esto, le doy la palabra a mi querido amigo de muchos, muchos años, Carlos. Explícanos, ¿por qué este podcast que estamos acá empezando, se llama El último lector? Gracias, Jan. Bueno, primero saludos a todos, ojalá nos estén escuchando y si no, ojalá que poco a poco nos vengan escuchando en nuestro podcast de El Último Lector, que pues una idea de los dos aquí, ¿no? Y simplemente le he dado el nombre, pero El Último Lector refiere pues a un libro, algunos sabrán, es un libro de ensayos del gran escritor argentino Ricardo Piglia, a quien acá nosotros somos bastante fans. Y el Ujú. libro, pues estos ensayos analizan a varias figuras históricas, a escritores, pero también no escritores, intelectuales y en su rol de lectores, ¿no? O sea, por ejemplo, está ahí Che Guevara leyendo libros en medio de la selva cubana, en medio de la revolución, y entonces analiza él con por qué lee, qué lee y cómo lee. Entonces, bajo esas Ajá. mismas ideas, hemos tratado de crear este podcast que básicamente es nosotros como lectores, ¿no? Y ustedes Sí, también que están allá. sí, de hecho eso del papel de nosotros como lectores es muy importante, ya lo estaba diciendo Carlos. Hay personajes, habemos personajes en la historia del mundo, anónimos o famosos, por ejemplo, el Che Guevara que mencionaba Carlos, que han tenido un papel, él, un revolucionario famoso, un gran modelo de polos y playeras y Pósters, demás pósters, pósters. muy multifacético personaje el Che Guevara, pero más allá de todo aquello por lo que lo conocemos o no lo conocemos, él cumple un rol al momento en que se sienta a leer algo, se sienta a leer un libro. No importa que lo haga mientras hace la revolución, mientras está peleando mientras estuvo peleando en la selva cubana o en la boliviana. Hay un punto de vista distinto cuando uno se pone a leer, cuando uno agarra un libro. Mira el mundo de otra manera, se ubica en un distinto lugar para entender y para interpretar aquello que lee. Y todo eso, que suena un poco pretenciosón y un poco intelectualoide, es un poco de lo que queremos hablar. Sí, estamos siendo un poco pretenciosos, lo sabemos, pero es que nos parece interesante la idea de lectores, la idea de ser lectores, sobre todo, y acá viene un factor que ya lo mencionamos al inicio, quienes les hablan son peruanos. Somos peruanos, tanto Carlos como yo, o sea, somos casi la misma generación, mesecitos de diferencia nomás, de nacidos, pero ambos nacimos en Lima, en Perú. Y esto es un factor protagónico del último lector, va a ser un factor clave. ¿Por qué? Porque lo que nosotros estamos queriendo hacer es tratar de leer el Perú a través de toda clase de libros, principalmente literatura, pero toda clase de libros que nos hablan de lo que es nuestro país y cómo se le ha escrito, ¿no? Cómo se le ha escrito y sobre todo, lógicamente, cómo se le ha pensado a partir de Ujú. los libros. Y eso puede llevarnos a situaciones interesantes, a darnos a conocer información y puntos de vista que a mucha gente tal vez le sorprendan o que uno no conoce, pero que a nosotros pues nos tocan especialmente, sobre todo por otra situación interesante,
que aparte de haber estudiado juntos desde las primarias, Carlos y yo tenemos otra cosa en común, no vivimos en Perú. Y esa situación es tal desde hace buen rato. A ver, cuéntanos, Carlos, ¿tú dónde estás? ¿Desde dónde estás Yo- hablando? ¿Dónde estás ahí sentadito en tu oficina con tus libritos? Pero ¿dónde estás y Sí, desde hace cuándo estás ahí más o menos? bueno, yo estoy acá, vivo en Maine, que es Estados Unidos, donde trabajo como profesor de la Universidad de Maine ya hace unos 11 años, pero unos 21 en Estados Unidos, ¿no? Y entonces, dedicado siempre a la literatura, que es a lo que me dedico, y bueno, leyendo siempre a Perú y América Latina ya de hace buenos años, y es un poco, y además de eso, bueno, soy escritor, ¿no? Que también es mi otra faceta importante, que es la de, además de leer, escribir libros también para que la gente los lea, ¿no? Tú, Jan, Claro. cuéntanos, yo sé, tú no estás en Estados Unidos, ¿dónde estás? Pues sí, yo no estoy en Estados Unidos, pero estoy cerca, estoy cerca. Estoy en otros Estados Unidos, los Estados Unidos mexicanos. Ahí estoy yo, vivo en la Ciudad de México, de hecho acá acogedor rincón es mi casita acá en la Ciudad de México, en el sur de la Ciudad de México, en la querida, la Serenísima República de Coyoacán en la Ciudad de México. Bueno, yo también llevo muchos años fuera del Perú, de hecho ya son 16 años en Perú, un poquito menos que Carlos, pero ya hace rato que estamos fuera. Y bueno, al igual que Carlos, también vivo de la pluma, vivo de la tecla. Es decir, yo también escribo, pero no literatura, yo soy periodista desde hace buen rato. Y para más señas, corresponsal extranjero, así se le conoce al oficio o a la línea que yo llevo a cabo. Y eso fue la que me sacó de Perú hace mucho tiempo. Y bueno, ya no he vuelto, me he quedado por acá. Y sí, lo que tenemos en común es eso. Leemos y vemos a Perú desde la distancia desde hace buen rato. Entonces eso nos ha hecho, quizás, yo creo que en eso ha sido digamos, un destino común que se ha dado, supongo, desde la distancia, más allá de las profesiones que nos obligan a leer y a estar como informados Mm, a diferentes ritmos y tiempos. Y pues, literatura y periodismo tienen mucho en común, pero también tienen grandes diferencias. Pero igual, estamos en contacto con nuestra realidad desde lejos y mucho a través de lo que leemos, sea que leamos las noticias, sea que leamos un libro, sea que leamos un ensayo, sea que leamos un posteo de Facebook, creo que es lo que, Facebook, eso ya delató nuestra edad. Bueno, o que leamos un mm. posteo de alguna otra red en general, pero leemos Sí. mucho al Perú desde lejos. Y eso es lo que nos dijo, bueno, ¿por qué no? ¿Por qué no hablar de eso que hemos venido haciendo y de esa condición en la que vivimos desde hace buen tiempo? Pues sí, estar lejos y ver y vivir las situaciones que pasan a nivel político, social, personal, familiar, siempre desde la distancia. Entonces, creo que de algún modo los queremos invitar en este podcast a hacer ese mismo ejercicio, porque si hay algo de bueno que tiene salir de tu país y dentro de muchas situaciones es que te da cierta distancia para entender Mm, y ver cosas que estando dentro no captas así nomás. Ya se dice, sí. como dice esta figura clásica de una cosa es estar metido en el bosque, entre en medio de los árboles, y otra cosa es subirte a un helicóptero y verlo desde arriba, ¿no? Es un poco lo Mm. que nos pasa. Creo que eso es lo que hemos decidido meter llevar a cabo, digamos, ejecutar en este podcast, hacer ese tipo de observaciones y reflexiones, pero con una buena excusa que es leyendo libros que hablen sobre Perú, sobre todo, insisto, desde la literatura. Y ¿Qué más me dices, Carlos? eso, ¿no? Ya decían los escritores del boom que aprendieron más de sus países estando fuera de sus países que dentro, ¿no? Decía Cortázar, García Márquez, mismo Vargas Llosa, Ujú, y otros tantos más que, ¿no? Donoso, etcétera. ujú. Escritores que aprendieron más, conocieron mejor su historia, su realidad, sus buenas cosas, sus malas cosas, viviendo pues o en Estados Unidos o en México o en Europa, ya sea España, Francia y en alguna otra parte de este mundo, ¿no? Yo creo que eso es no creo que sea como lo más importante para saber de tu país, pero creo que es un punto de partida que a nosotros nos une, ¿no? Como expatriados, viviendo ya tantos años fuera, quizás darle un poquito al Perú, devolverle algo a través de lo mejor que tiene el Perú, que es su propia escritura, su propia literatura, su forma de pensar, su forma de concebirse, como país, como identidad, como nación, ¿no? Yo creo que eso es algo que a nosotros nos interesa mucho, siempre estamos reflexionando todo el tiempo sobre esto y creo que el podcast del último lector
busca que también ustedes que nos están escuchando, pues sean nuestros primeros oyentes y también nuestros lectores, ¿no? Y como dijo el Chato, que así le digo de cariño a Carlos, que no, en estos tiempos de la corrección política no me vayan a escrachear, no me vayan a funar Todo por estar bien, todo diciendo el bien, Chato a mi todo pata bien. de toda la vida, por favor. Somos amigos desde sexto grado de primaria, más o menos. Estamos hablando desde el prehistórico año de 1987, más o menos. No había Más o internet, o menos. sea, imagínense el estado primitivo y de precariedad en que vivíamos en aquel entonces, pero bueno, desde entonces somos amigos. Y como dijo Carlos, así como los del boom sentían que al estar afuera los había ayudado a ver mejor a su país, como dicen en la tierra adoptiva de Carlos, great minds think alike. Bueno, nosotros pensamos más o menos lo mismo. Más o Sí menos. nos ha ayudado, más o menos, sí nos ha ayudado, nos ha dado una perspectiva distinta. Y nada, lo vamos a aprovechar, vamos a aprovecharla y compartirla y esperemos que les guste. Y si no les gusta, mejor, porque también nos gusta la idea, nos agrada mucho la idea de generar un poco de debate y un poco de discusión, de debate, que es algo muy importante, es algo que creo que está muy descuidado, creo que está muy descuidado en Perú. Está muy, no voy a decir descuidado, porque pueden prender una radio allá, una radio de noticias, o ver un programa de televisión, y hay gente discutiendo y debatiendo, pero el nivel de ese debate viene en caída libre desde hace buen rato, y a nosotros eso es una de esas cosas que a uno desde fuera lo digo, lo hacen sentir mal, ¿no? O sea, a uno le pesa ver que de pronto digamos, el nivel de discusión ese acto de pensar en tu país desde puntos de vista, ideas, etcétera, se ve muy disminuido cuando el nivel de la discusión pues, se reduce, cuando quienes participan de esa discusión no, no tienen un mínimo de información, ¿no? O incluso ni siquiera de cultura general, la famosa cultura general esa que le piden a las mises, en los certámenes de belleza, ni eso se ve. Entonces esas cosas un poco que estamos en campaña para, de alguna manera, aportar ahí nuestro Granito. famoso granito de Así arena en es. la cara, como el grano que quieran, ese va a ser nuestro aporte. Y ya, como estamos haciendo muy larga esta entrada, dijimos que nos íbamos a demorar 10 minutos y van como 12. Pero bueno, yo voy a dar el siguiente paso. Ya nos presentamos, ya les presentamos esto de qué va. Y como dijimos, esto se va a tratar de hablar de libros y yo les voy a poner, este programa empieza con un primer libro. Y poco a poco les iremos explicando por qué los escogimos como los escogimos. Pero bueno, les voy a presentar de arranque el primer libro. Va a aparecer en estos momentos en sus pantallas gracias a la tecnología digital y la inteligencia artificial. Mira, están ocurriendo esto que está Ahí va. pasando aquí frente a ustedes. No sé si se va a ver al revés. Es una buena pregunta, se verá al No revés. soy muy Ojalá que no. ducho, pero miren, acá está. Esta Prueba un portada espejo. es de un libro titulado, porque es una novela, Muchas veces dudé. Así se llama el libro. Es una novela escrita o publicada más bien en el año 2022, escrita por el autor, escritor, creo que, no sé si es lingüista, ahí tú me corregirás, También. Carlos, Luis Nieto de Gregori. Él es cusqueño, por si acaso. Es una publicación de la editorial Peisa, yo creo que es la gran editorial peruana, ¿no? La sobreviviente, ¿no? La gran Sí, sobreviviente. sí, que Tú sabes eso mejor. ha publicado tantos libros famosos, ¿no? Desde Vargas Llosa, desde Valles Echenique, Sí. hasta los contemporáneos, incluyendo pues a Luis Nieto de Gregori, ¿no? Y bueno, Pilar Dugui, hay tantas escritores que han publicado en Paysac, Sí, de hecho famosos e para que importantes, vean, ¿no? ahí está Luis Nieto de Está Gregori, mira, yo Luis te lo pongo en la Nieto. cámara. Hola Luis, ¿cómo estás? La agarró más joven, ¿no? Porque yo he visto las imágenes, recién estuvimos viendo unos videitos de entrevistas sobre este libro para documentarnos un Bueno, poco, y está un poco más flaco y está con el pelo más corto, creo, no más canoso, bueno, no sé. todos los Pero ahí está, escritores él buscamos es. nuestra mejor foto para nuestros libros. Sí, claro, pon la foto, eso ya se sabe, Carlos ya tiene varios libros publicados, y Siempre chequen. hay que salir como Si quieren, no lean el libro todavía, pero miren las fotos que ponga y miren su 3 cara aquí en años. el video, o sea, para que vean si es sincero, ¿no? Con respecto a su. Hay que salir por lo menos 3 años más jóvenes, sí. Bueno, le perdonamos a Luis Nieto que no luzca igual a como aparece en los videos donde conversa sobre el libro, pero bueno, ya, vámonos un poco más serios con esto. Breves datos, leo acá lo que me pasó generosamente, Carlos. Luis Nieto de Gregori es un escritor lingüista, nacido en Cusco en el año 1955, es el 11 de junio
eso quiere decir que ya tiene 70 añitos recién cumplidos, ¿cierto? Periodista, escritor, lingüista, profesor universitario, hijo del poeta Luis Nieto. Yo ahí sí me declaro incompetente. ¿Tú tienes algún dato sobre Luis Nieto padre? O sea, que me puedas contar, Carlos. No mucho, pero sé que Luis Neto de Gregori hablaba en algunas entrevistas como siendo tan niño, joven, su padre que fue poeta y también trabajaba en la parte de cultura en Cusco, pues a través de él, grandes escritores y figuras importantes de la intelectualidad peruana pasaban por su casa, ¿no? Y él podía escuchar las conversaciones, ¿no? Con Vargas Llosa, y con otros más que de alguna manera han formado no solamente su interés, sino han cultivado también su forma de acercarse a la literatura y acercarse a la historia nacional, ¿no? Y Digamos que, específicamente desde Cusco, ¿no? Que eso es algo importante también que recordar, ¿no? digamos que, o sea, Luis Nieto, digamos, es un habitante, un ciudadano de esto que llamaron, no sé quién llamó, tú sabrás la referencia, la República de las Letras peruana, digamos. Es un Claro, tipo que ha estado empapado de la literatura de familia, como dice Carlos, ha visto pasar a grandes plumas por casa. Y otro dato interesante, sí, el hecho de que sea cusqueño no es cosa menor en la literatura del Perú. O sea, estamos muy centralizados, muy acostumbrados a que casi todos o muchos de los grandes escritores se han movido desde Lima, que no necesariamente han nacido en Lima, a empezar por Vargas Llosa, arequipeño, que mira adopción Vargas Llosa, ¿no? Ahorita me está dando la duda. Él fue a Bolivia, pero sí, es arequipeño de nacimiento. sí, Luego creo que fue sí. muy niño a Bolivia, pero vamos, no limeño, que quede claro. No obstante, sabemos que en un país tan centralista como el Perú, lo que pasa en la capital es casi todo lo que pasa, básicamente. Claro, Sobre todo en cuestiones como la cultura o la actividad artística, literaria. Entonces, el hecho de que Luis Nieto sea de Cusco no es cosa menor, no es un dato accesorio, y tampoco es un dato accesorio que el gran protagonista de Muchas veces dudé, y esto también ahorita lo vamos a conversar con más amplitud, sea nada menos que Felipe Guamán Poma de Ayala. Cierto, Felipe así Guamán Poma es. de Ayala, que para más señas, yo hasta no hace tanto tiempo, debo admitir, para mí Felipe Guamán Poma de Ayala era ese señor de los dibujitos antiguos, ¿no? No, desde toda la vida, bueno, uno siempre veía los famosos dibujos, las famosas creaciones de Guamán Poma, así, Guamán Poma, no me sabía tampoco el nombre completo hasta después, Felipe Guamán Poma de Ayala, y que luego hay un tema ahí con si ese es su nombre realmente o si fue un nombre que él más bien adoptó por una serie de circunstancias en las cuales hablaremos después. Pero bueno, él es el autor de un libro así, una de las grandes crónicas, ¿no? De que narran la historia de la conquista, porque, paréntesis, así como para poner contexto, la conquista española de América Latina en general, todo lo que sabemos de ella es resultado de la narración que hicieron estos personajes llamados los cronistas, que normalmente eran gente que venía acompañando a los conquistadores españoles, que tenían, digamos, algunos talentos para el arte de la escritura, que tenían ciertos conocimientos y que se lanzaban a la aventura de escribir, croniquear, digamos, es un verbo inventado, relatar lo que era el proceso de la conquista. Los hubo en México, los hubo en Perú, obviamente siendo los dos imperios más famosos de los únicos, los grandes imperios de América Latina que fueron conquistados por los españoles. Entonces, de ahí salen las principales crónicas, ¿no? Entonces, Felipe Guamán Poma de Ayala, o Guamán Poma para los amigos, él fue uno de esos cronistas, pero a diferencia de la mayoría de ellos, él tiene un rasgo ahí clave, que él no es un español, ni siquiera, por lo visto, era un mestizo. Ni siquiera está claro que sea un mestizo. Probablemente que haya sido netamente indio. Y siendo así, él contó su historia, la historia, desde el punto de vista de los indios de la conquista. Pero no, éntrale tú, Carlos, porque yo sé que tú tienes mucho más info sobre eso. Bueno, quizás regresar un poquito al libro. El libro de Luis Nieto pues habla de justamente la figura de Guamán Poma, ¿no? De quién es y quizás el libro lo que más se trabaja es los pormenores de la vida de Guamán Poma, que de alguna manera lo ayudan a escribir su gran libro, que es la primera nueva crónica y el buen gobierno, ¿no? Que es un manuscrito que se perdió y que fue publicado muy póstumamente en el siglo XX. De eso hablaremos en un rato, pero quizás Sí. el libro de Luis de Gregori se enfoca un poco en eso y a través de esta figura que ha sido pocas veces retratado, por no decir que casi nunca ha sido retratado en la literatura peruana,
por más referencia que haya, o sea, como tú decías, yo recuerdo mis años también de colegio, era, bueno, estaba este hombre que hacía dibujitos, ¿no? Pero quién era? Mayor explicación nunca nos dieron y yo lo aprendí muchos años después en la universidad, ¿no? Sí, de hecho, y lo de los dibujitos, más allá de que suene chistoso, en parte ha sido muy cierto. O sea, el valor que ha tenido, sobre todo, Sí, para cierto sector, digamos, de la academia peruana a través de los años, y esos son otros temas que vamos a hablar después, de alguna manera, el gran valor que se le dio fue justamente la parte gráfica, que no es menor, es tremendo valor, según justamente un dato que me pasó buen Carlos. En el libro, en el libro de la nueva corónica, además, que no crónica, corónica, porque según tengo el título, Guamán Pomo lo escribe así, nueva corónica, C-O-R-O, y no crónica. La nueva crónica de buen gobierno tenía una característica particular. Un libro voluminoso, un libro grande, más de 1000 páginas, pero de las cuales más o menos había 400 o 398, creo que es el dato exacto. Habían claro, sí. 398 dibujitos, que no eran simples dibujitos, eran realmente composiciones de calidad, con un estilo muy particular, muy de la época, en el sentido, se me hace, uno ve estos dibujos creados en el Perú de fines del siglo XVI, inicios del XVII, por Guamán Poma, pero se asemejan mucho al estilo gráfico que imperaba también en Europa en aquel momento. Entonces, estas técnicas nuevas que llegan al Perú con los conquistadores y que las aprenden Guamán Poma, y con ese estilo dibuja un montón de pasajes y episodios de ese proceso, ¿no? De la conquista y de la vida cotidiana en el naciente, porque no tenía ni 100 años todavía, virreinato del Perú. Acuérdense que el virreinato duró 300 años, entonces fueron en ese primer siglo, digamos. Entonces eso es muy interesante y ese fue el principal valor que se dio por una serie de motivos que también luego podemos comentar, pero que tienen que ver sobre todo con el hecho de que siendo un indio, digamos, siendo un nativo que había aprendido el español, etcétera, pero no obstante su lengua nativa pues era, entiendo, el quichua, como dice, como se escribe en la obra, bueno, el quechua, conocía otros idiomas originarios, pero él escribe en español y en quechua y en otros idiomas al mismo tiempo. Además, claro. Y eso, de hecho, ahora nos parece muy interesante, creo que ahora lo valoramos mucho, pero en su momento ese fue un motivo por el cual se despreció un poco la parte básicamente escrita, la parte de la crónica misma de Guamán Poma, por considerarse pues que era confusa, que el tipo no dominaba ningún idioma, entonces escribía, mezclaba, escribía en español y de pronto, pum, siguiente reglón empecé a escribir en quechua, el siguiente reglón, pum, le metía un aymara. Y esos son detalles que están estudiados, no los hemos inventado, que de alguna manera sirvieron para que hubiera grandes historiadores y grandes personajes de la historiografía peruana que de alguna manera miraban como con cierto airecillo despectivo el trabajo de Mampoma a nivel de lo escrito, la Mm. parte del relato como tal. Se quedaban con el dibujito que les parecía lindo, pero hasta ahí. Entonces eso también es otro detalle que vale la pena y que está en la novela de Luis Nieto, ¿no? Sí, sí, que es una cosa interesante que los dibujos que son, como son casi 400 dibujos, es un material inédito históricamente en el Perú, ¿no? Es decir, ya desde temprano, en la época de la colonia, ya está este texto produciéndose, haciéndose, escribiendo día y noche, ¿no? En sus viajes, apuntando y dibujando, consiguiendo el papel también para poder a hacer las escrituras y el dibujo, porque es un cuaderno, finalmente es un cuaderno no muy grande, o sea, que es grueso por el número de cantidad de páginas, pero digo que no es, el tamaño no es demasiado grande. Y bueno, conseguir papel también en esa época era pues, un trabajo, ¿no? O sea, estamos hablando todavía de la preimprenta, ¿no? O sea, no llegaba la imprenta al Perú todavía, no se ha inventado del todo. Y o sea, conseguir papel para hacerlo, ¿no? Y hacer los dibujitos estos, finalmente, que son toda una representación de la historia nacional en esa época, que no se destruye, sino que finalmente se recupera en el siglo XX, es casi un milagro, yo creo. Sí. Y permite dar al menos es una puerta de entrada que parece pequeña, pero en realidad es mucho más grande porque nos muestra todo un abanico histórico que va desde antes de la llegada de los españoles hasta más o menos la muerte de Huamán Poma. Entonces, recordar también que, por ejemplo, Huamán Poma nace
más o menos alrededor de 1535, o sea, no sé, no hay una fecha exacta, pero se entiende que, o lo que los investigadores han dicho, es que nace después de la llegada de los españoles, inmediatamente después, y vive hasta 1616. O sea, que eso significa Ujú. que vive todo ese proceso en que cae ¿cómo se llama? Todo el imperio y de los incas, muere Atahualpa, muere Manco Inca, y etcétera, etcétera, y él lo va a narrar en su libro, y luego ve todo ese proceso que es digamos, digamos, esa suerte de relación que existe entre los incas que se van de Cusco, que se van a vivir a Vilcabamba, que desalojan Cusco y que crean su propio espacio y que digamos, en discusión, pelea, siempre en una suerte de tensión con el gobierno español nuevo, hasta la llegada de Toledo, el virrey Toledo, que decide simplemente de poner un basta al reino de Vilcabamba y simplemente desaparecerlo, ¿no? Sí, Entonces, de hecho, eso, perdón que te corte con esa, dale. pero es interesante porque es un momento que todavía no hay nada tan establecido. Hay una convivencia que más adelante se romperá con leyes más duras de parte de los españoles, los conquistadores, que aplican digamos, sobre el reino del Perú. Pero este es un primer momento donde hay una convivencia relativamente armoniosa, digamos. O sea, estamos hablando de un punto en el cual un personaje como Juan Poma, que tenía cierto linaje, digamos, de nobleza, o de al menos de cierta nobleza menor, o sea, era hijo de gente con algún tipo de rango, de un curaca, dicen algunos, de una especie de príncipe, o de nivel rango medio, digamos, ¿no? Medio, quizás más abajo, está poco definido eso, pero es lo que se cree. Entonces él está en este punto intermedio en donde están conviviendo en el momento del proceso de la conquista, como digo, cierta realeza inca, cierta realeza o gente ligada a la realeza inca que tiene todavía ciertos privilegios, que los españoles le han concedido ciertos títulos que pueden conservar de pronto tierras, pueden conservar incluso gente a su servicio. O sea, están en medio, mientras que los españoles pues están en toda esta labor famosa evangelizadora. O sea, Guamán Poma está metido justo en ese proceso, no solo, porque él no solo escribía, la parte del Guamán Poma escritor, el Guamán Poma cronista, llega más o menos desde el final de su vida, el último tramo, los Mm, tiempos previos, él trabajó más bien como intérprete, muchas veces de visitadores, los famosos visitadores españoles, que todo el mundo se recuerda al visitador Areche, ¿no? En la rebelión de Tupac Amaru, por ejemplo. mm, En esa época, bueno, hubo visitadores durante toda esa época, hubo los famosos extirpadores de idolatrías, o digamos, misioneros, ¿no? Que iban ahí a instaurar la fe católica y extirpar, quitar, perseguir incluso a los indios que todavía mantenían la adoración pues a sus propias deidades, ¿no? A claro, sí. su Huacas, propia así. fe. Guamán Poma está en ese punto, él es actor de eso. Y como dice, él de hecho es uno de los artífices o instrumentos de lograr ese cambio. Él cree en ese cambio. O sea, Guamán Poma no es un indio rebelde que quiere conservar o preservar lo que era el imperio, el imperio inca, ¿no? O el mundo de los incas, el mundo digamos, sí, exacto, de los pueblos nativos, sino más bien él sí cree. Él cree en el rey de España, él cree en la fe católica y él está al servicio de eso. ¿No? Eso es interesante para que entendamos al personaje. O sea, es, digamos, es uno de esos primeros personajes de esa época que empiezan a constituir lo que yo diría una suerte de nacionalidad peruana, ¿no? Es decir, que ya son una mezcla, quieren lo suyo, pero ya aceptan lo nuevo y de alguna manera trabajan para eso nuevo, pero hay un conflicto ahí, ¿no? Latente. Claro, sí, todo el tiempo, ¿no? Uno lee la crónica y hay pues mucha tensión entre lo que ve, lo que ha pasado, la historia, la recopilación de la historia que él hace, que también lo menciona Luis Nieto. O sea, Luis Nieto ha hecho un buen trabajo, un excelente trabajo en la recopilación histórica del momento, de la historia del personaje, am, de ver de dónde consiguió la información para poder escribir la crónica. ¿No? Que Ujú. simplemente que va a escuchar a estos viejos, antiguos hombres indios, poseedores de las historias que se han pasado por generaciones, ¿no? Esta suerte de concilio, si quieren, am, y que él, digamos, recupera eso para poder contarlo, ¿no? Entonces eso es interesante porque eh, trata de no perder de vista su tradición, teniendo en cuenta que
como Mapoma asume que tiene que escribirlo, ¿no? O sea, no lo va a contar como nosotros hablando, sino tiene que ponerlo en papel. Entiende que esa es su nueva misión. Y eso ya es un componente nuevo, digamos, ¿no? O sea, ya muestra una nueva identidad de un sujeto nuevo, ya no es el indígena indio antiguo de la preconquista, sino ya es otro sujeto, otra persona. Ya está también de alguna manera evangelizado, o sea, entiende y conoce la historia de la religión, quizás no al detalle, o sea, es decir, con todos sus matices, pero sí, entiende toda la idea de lo que es el rey, lo que es la colonia, como, de dónde están ellos, cuál es el lado cuál es la posición de Perú, vamos, el virreinato del Perú en la colonia en relación a España, y también de las leyes y toda esta suerte de leyes, nuevas leyes que se han puesto desde la corona en España, ¿no? Entonces yo creo que eso lo hace de alguna manera pues un buen ejemplo del primer peruano, ¿no? O de una primera peruanidad, ¿no? Y Sí, porque siempre hablamos, quizás alguno de lo hecho, discuta, pero uno de los discursos más famosos que se nos enseñan en la historia peruana es que uno de los primeros peruanos fue justamente otro cronista, el famoso Inca Garcilaso de la Vega. mm, Que él sí era un mestizo, claramente. O sea, él sí era el hijo, pues, no siempre lo dicen, de una princesa esa inca Inca. y de un capitán español, ¿no? O sea, esa mezcla así como. Esa mezcla que además yo no sé si será tan certera, porque yo creo que responde a una construcción ideológico-política que estaba como muy en boga en cierta época. Yo no sé cuándo se cocinó esa historia sobre el Inca Garcilaso de la Vega, pero a mí se me hace, me atrevería a apostar, que debe ser en la primera parte del siglo XX, probablemente, las primeras décadas del siglo XX, donde hay una construcción, donde se empiezan a construir el nacionalismo en América Latina. En varios países, en varias partes del mundo se empieza a construir esta idea de que somos una raza única, hecha de la mezcla de Europa y España, y Dios, y las letras, y los griegos, y no sé qué tanto más, y acá el Inti, la Pachamama, y Huiracocha, y no sé, etcétera. O sea, pero Sí, trata de crear esta idea de que eso es una combinación virtuosa, ¿no? O sea, donde lo mejor de los mundos. De hecho, eso en México, acá son los reyes de la construcción. El señor finado hace ya bastantes años, pero hay varias avenidas con su nombre en todo el país, don José Vasconcelos, el primer secretario claro, de Educación posterior a la Revolución Mexicana. Ese señor creó el concepto de la raza de cobre, por ejemplo, acá claro. en, es la raza, perdón, la raza cósmica es el término que utiliza Mm. Vasconcelos. Y es eso, él lo que nos vende es porque México somos los hijos de esta combinación maravillosa de la resiedumbre del guerrero español y no sé qué, todo Claro, ese rollo. claro, Entonces, todo como como un 50-50, ¿no? O sea, que no, sí, somos pusieron lo 50-50, lo mejor. mejor de dos mundos, somos así, Las cosas, la combinación perfecta, ¿no? Y claro, eso a y mí se me hace eso lo de Garcilaso. No sé cuándo se cocinó esa historia, estoy hablando desde la total ignorancia, pero bueno, me suena a eso. bueno, aquí hacemos un pequeño, como siempre nos diremos por las ramas, hablar de Garcilaso es todo un Siempre. tema, nos Ajá. tomaría otro podcast que lo haremos seguramente en el futuro. Garcilaso ya, pues no, o sea, él mismo se construye como una buena mezcla de las dos cosas, ¿no? O sea, digamos, está en sus dos tomos de los comentarios reales y en la historia general del Perú, la historia de los incas y la historia de España, los españoles conquistadores, pero luego hay todo o sea, ese fue el discurso que impera en Perú como, digamos, el buen peruano, digamos, ¿no? La buena mezcla de las dos cosas, ¿no? Cuando en realidad, Ujú. cuando uno mira bien las crónicas y luego las partes de la historia, lo que ha hecho María Rostorowski, lo que ha hecho otros analistas históricos, investigadores, es ver cómo más bien pues, los españoles empezaron a tomar las tierras, a tomar a las mujeres para quedarse con las tierras, ¿no? Ujú. Entonces, por una parte, el Inca también este, dio a sus mujeres como una forma de contrato, que es lo que hacía el Inca con otras etnias en la zona de Perú, la zona de los Andes. Simplemente lo hizo lo mismo con los españoles. La diferencia fue que los españoles no eran de la zona, es decir, tenían otra forma de pensar y con eso se quedaron con todas las tierras. Las tierras no eran de los incas ya, no serían para nada de los incas, serían de los nuevos conquistadores. Y ahí están, ¿no? O sea, está Pizarro, Almagro y todos los demás. La lista es larguísima. Cómo van tomando poco a poco, digamos, se van adueñando de todas las tierras que hay en Perú, desde, voy a decir, Cajamarca,
Auja, Cusco, Lima, ¿no? Ya sea de una u otra manera y digamos, se van asentando en cada uno de estos lugares, van construyendo toda una nueva sociedad en la cual los indígenas, los indios, simplemente van alejados. Algo que dijiste, Jan, Ujú. antes que me lo olvide, ¿no? Es Dímelo, que dímelo. justo hacia el final, hacia 1570, más o menos, por ahí, en esas épocas, cuando ya está el virrey Toledo, él es el que más bien reconfigura a la comunidad indígena y la pone pues en reducciones, ¿no? Ya, Entonces eso es algo nuevo para para toda la sociedad, tanto española, criolla, como quieran llamarla, mestiza, los indios, porque esto no se ha visto antes, ¿no? ya. Ahorita estaría bueno checar la época exacta, porque igual pero sí, o sea, hay cambios en la política que empiezan a entablar ya poco a poco forjar este sistema ya mucho más desigual, mucho menos conciliador que habían mantenido al inicio el español. O sea, es lógico que los españoles van a querer conciliar al inicio porque son 50 pelagatos bastante mal comidos y bastante sucios, etcétera, que llegan acá a un imperio, literalmente, de millones de habitantes, a los cuales pues no te vas a llegar, por más que nos cuenten muy resumidamente y muy malamente la conquista como un proceso como que así, rapidito llegaron 100 tipos y acabaron con un imperio de millones. No, no era tan simple, había que entenderse con ellos y el trato tenía que ser, digamos, cordial, buscar entendimientos, porque si no, esa empresa no caminaba. Pero voy a hacer un corte para decir lo siguiente. Creo que podemos hablar a partir de lo que estábamos comentando de Garcilaso, de cuál es la historia detrás de esta fábula bonita acerca de lo mejor, la comunión del Mm, encuentro de dos mundos. Esa fábula linda, que no tiene nada de lindo, fue muy, muy, muy sangrienta y muy complicada. Pero vamos, voy a esta parte porque quiero establecer aquí, y me permito ponerte esto sobre la mesa, Carlos, y es, ¿cuál es la figura de Guamán Poma a diferencia de esa construcción que representan personajes como Garcilaso la Vega? Yo le sumo un primer punto. Guamán Poma es indígena. Es mm, lo que se cree, sus estudiosos dicen. Finalmente, él no estaba mezclado. Él no era un mestizo. Había adoptado lo nuevo, había abrazado lo nuevo, sobre todo la claro, fe católica, sobre todo, muy por sobre todo, era un tipo muy creyente, muy serio con respecto a esa creencia, algo que ya de por sí va a ser un gran choque porque, vamos, que los evangelizadores y conquistadores españoles venían con la cruz y con Dios, etcétera, pero sabemos perfectamente que lo único que querían era mucha riqueza y había mucha claro. hipocresía en esa venta. No obstante, Juan Poma no es hipócrita, Juan Poma realmente cree en esto. Pero bueno, uno de los detalles de la figura de Juan Poma yo creo que, y yendo también, porque ya nos estamos olvidando de mi amigo Luis Nieto de Gregoria, autor de Muchas veces dudé, por favor no lo olviden, cómpralo, está a la venta en todas las librerías, ahí en Lima. Peiza, de la colección Río Hablador de Peiza, así, con la serie del Río Hablador de Peiza. Bueno, Luis Nieto, el primer capítulo, ya para entrarle a la novela, el primer capítulo nos presenta al Guamán Poma ya en el último momento de su vida, Mm, cuando ya ha escrito la crónica y está retirado en las tierras que le pertenecen a él, a su familia, allá en Lucanas, si no me equivoco, en Ayacucho, si no me ujú, equivoco, es ese lugar, exacto. Él está ahí, ansioso, ya es un señor probablemente octogenario, creo, más o menos, ujú, preguntándose, ¿llegará a su destino mi obra? ¿Llegará a los ojos del rey Felipe III, me parece que es ujú, el rey que está ahí gobernando? Dice, ¿llegará? ¿Podrá ser? ¿O no llegará? ¿O ese malvado de Martín de Murúa habrá hecho de las suyas? Ya les contaremos quién es Martín de Murúa. ¿Habrá hecho de las suyas y habrá impedido que mi obra de vida, llegue a ojos del rey? Y eso es interesante, ¿no? Porque Juan Poma, insisto, está en el final de su vida en ese momento y en ese primer capítulo nos cuentan más o menos qué ha sido de su vida, ¿no? El Nieto acá aprovecha ese capítulo para mostrarnos el personaje al final y luego entrará a decirnos cómo llegó hasta ahí, ¿no? Empieza todo su recorrido vital y las experiencias que tiene. Pero en esos primer capítulos de arranque, y yo tengo acá mil anotaciones al respecto, y las voy soltando, por ejemplo, él nos presenta ya figuras como, por ejemplo, los visitadores, ¿no? Es una figura clásica del orden colonial. Y cómo los visitadores, y él ya lo dice ahí en ese primer capítulo, son los permanentes victimarios, los permanentes agresores de los nativos. Abusan de los nativos, vamos, llegan ahí, llegan con el discurso de la autoridad del rey, de la autoridad de Dios, etcétera, pero básicamente llegan a abusar, ¿no? Entonces, él en algún momento, una cita así casi textual, él en algún punto describe un poco la situación diciendo, ya no había Inca, ahora los indios eran ovejas sin pastor y sin dueño. Esta figura así como desoladora, ¿no? O sea, los indios ya no hay Inca,
ya se murió hace rato, mataron a Atahualpa, ya habían muerto ya habían muerto los incas de Vilcabamba, ya había muerto Tito Cusi Yupanqui, Me he vuelto ya Manco había, Inca. ya había muerto Manco Inca, ya habían ejecutado a Tupac Amaru el primero, ya era un momento ya, digamos, de quiebre total para la civilización originaria, ¿no? Entonces dice, y el rey Felipe dice, por culpa de visitadores como el tal Ávila, él mencionó un visitador de Ávila, estaba echando a perder su reino. Eso es un tema muy importante de lo que plantea la novela, sí, pero lo que plantea la novela no es un invento. Luis Nieto no está haciendo ficción especulativa, o quizás sí, o más bien sí, pero está muy basada en los documentos reales y en el texto mismo de la Claro. nueva crónica. A Guamán Poma le preocupaba seriamente que los españoles se iban a acabar a todos los indios, a todos los pueblos, o sea, estaban eliminándolos, estaban maltratándolos, estaban matándolos. Y él decía, el rey Felipe, pobre rey Felipe, miren lo que están haciendo estos tipos, están echando a perder su reino, ¿no? Sus dominios. Entonces, ahí va la perspectiva, es lo que decimos hace un rato. Claro, a mí todo eso, claro, te hace pensar en un montón de cosas. Primero que cómo, o sea, cómo Luis Nieto pues, hace toda esta suerte de reflexión histórica, porque finalmente es, a partir de la figura de Guampoma habla de un momento, pero esa reflexión va hasta ahora, ¿no? Hasta el siglo XXI. ¿Qué pasa con esos indígenas, nuestras comunidades, los Andes, las Amazonas, etcétera? En fin, pero quizás decir que, claro, lo que en la novela se propone es que han muerto los incas, los diferentes incas, han sido asesinados todos estos, y no hay nadie que ocupe su puesto, ¿no? Y el que ocuparía su puesto finalmente sería el rey. Y entonces, y lo otro es que hay una figura también, pues, religiosa ahí, ¿no? Es decir, son ovejas, ¿no? Como ovejas son todos los miembros de la iglesia que siguen a Cristo. Entonces, esa imagen, ahí se juxtaponen las dos imágenes, y claro, de ahí me llama la atención, pues, esto de que, imagínate, viendo todo esto, escribes un libro y lo mandas para que busque, para que llegue a su destinatario, que es el rey, ¿no? Y es lo que está buscando, pues finalmente es un interlocutor, ¿no? Alguien que pueda leer su libro y contestarle, decirle algo, ¿no? Está buscando finalmente un lector, y de ahí nuestro podcast, El Último Lector, se engarza muy bien con los anhelos y los deseos de Guamán Poma. O sea, ¿quién lo va a leer? Lo tenía en la ¿Quién lo... punta de la lengua. Justo, lo del lector, ¿no? O sea, porque Guamán Poma además, insisto, él en algún punto se pone a escribir, pero a lo largo de su vida, él ha sido un testigo y de alguna manera también un lector, ciertamente, un lector de la historia. El lector, porque él era un ávido consumidor de otras crónicas que ya se habían escrito para la época, de algunos textos, digamos, de la cultura occidental fundacionales que llegan con los españoles. Él se mete, está en las bibliotecas, está tratando de formarse, entender la concepción del cristianismo y la cultura europea, pero a la vez él está rescatando también y está hablando constantemente, digamos, los incas no tenían una escritura como tal, pero él está constantemente hablando con los que todavía están vivos, los miembros del Consejo Supremo del Inca, los Quilcacamayoc, si no me equivoco es el nombre exacto. Este grupo era el grupo de sabios, digamos, que asesoraba al Inca. Guamán Poma, según lo relata en la novela de Nieto, pero también está fundado en hechos, en los hechos, en lo que se sabe de la historia. Juan Poma estuvo en contacto, se sabe, con esta gente, y él rescataba justamente esa tradición, esas historias. De hecho, todo el proceso de escribir la crónica, él en ese proceso está rescatando esa información para que quede registrada. Hay otros elementos ahí que, de alguna manera, no, sin contar exactamente todo lo que nos cuenta la novela de Nieto, para eso si no, léanla, por favor, está muy buena, pero hay un papel importante que cumple Guamán Poma. Él llega a entender el valor de lo que es una crónica a partir del trabajo que realiza él sí con un español, un español que es Martín de Murúa, que es un fraile mercedario, originario del País Vasco, de Guipúzcoa, y no es que de por allá de España. Él ha llegado hasta acá y él empieza, en algún punto de su vida, Guamán Poma trabaja, siendo más joven, trabaja con Martín de Murúa, y Martín de Murúa sí quiere escribir una crónica al estilo de las crónicas españolas, evidentemente contando la gran aventura, ¿no? de los españoles y de cómo conquistan este reino, y también contar las maravillas de ese reino conquistado, ¿no? Porque también hay que ver que, obviamente,
le vende muy bien a los españoles decir hemos conquistado este reino que está lleno de maravillas y de orden y de grandes guerreros y de grandes gobernantes y mujeres hermosas, las collas, etc. O sea, obviamente le abona, ¿no? Entonces, el trabajo de Wamapa descubre, digamos, este oficio de cronista o este trabajo, a la importancia de la labor del cronista a partir de este trabajo con Martín de Murúa. Y la relación que plantea Nieto entre Guamán Poma y Murúa es fantástica, ¿no? O sea, porque es como una de las grandes claves de la trama, ¿no? De la novela. Es uno de los puntos clave que genera los conflictos, nos explica el proceso que va viviendo Guamán Poma en contacto con Murúa, ¿no? Porque Murúa parece un buen tipo, es muy amigo de Guamán Poma, se lleva muy bien, es como su aprendiz y toda la cosa, pero en determinado punto eso empieza a resquebrajarse, ¿no? Claro, ahí hay digamos, no voy a decir que es una amistad, pero al menos hay una suerte de relación de maestro con discípulo, ¿no? Y que poco a poco se rompe por la situación en la que está pasando el Perú en ese momento, pero también por la actitud de Martín de Murúa sobre su forma de entender el mundo andino, ¿no? Es decir, bueno, yo es la historia del Perú, lo voy a contar así, fulano y tal me va a ayudar, Fomapoma va a hacer los dibujos y tal, también va a hacer otros dibujos, pero digamos es una mirada finalmente europea, ¿no? Es una mirada donde las huacas y todos los textos religiosos son ejemplos del demonio y del diablo y del infierno y cosas pecaminosas, ¿no? En cambio, Fomapoma tiene una mirada diferente, ¿no? Porque como tú has dicho bien, este consejo que Kilpu Camayox lo va a ayudar. Se dice, creo que, no me acuerdo si es la gran Rolena Adorno, no sé si fue ella u otra persona quien, bueno, una de ellas ha analizado muy bien el trabajo de Guamán Poma, pero aparentemente los investigadores como ella afirman que Guamán Poma vendría de una familia dedicada de que eran Kilpu Camayox, ¿no? Okay. Que eso tendría mucho sentido, ¿no? Y si eso es Sí. cierto, ahí uno puede ver claramente la relación que va del Quipu Camayo, del Quipu Camayo también, persona a persona, al escritor, ¿no? Es decir, aquel que empieza a escribir con palabras, con letras, en papel, y esa transformación es súper interesante, porque de alguna manera recupera algo que se está perdiendo, ¿no? Una historia que se está destruyendo mientras que la va viviendo. Entonces es una cosa, una tragedia terrible, que Luis Nieto de Gregori ha ficcionalizado de una excelente manera. Yo felicito a Luis Nieto por este gran trabajo, pero porque nos muestra y ficcionaliza muy bien cómo también se rompe esa relación entre los dos, entre Martín de Murúa y Guamán Poma, y cómo de alguna manera al mismo tiempo hay esa relación simbiótica de que uno ayuda al otro y el otro lo va a ayudar en la medida en que le da una suerte de formato quizás para escribir la crónica de Guamán Poma, ¿no? De hecho, ahorita que lo mencionas, es interesante porque hay una apuesta literaria, obviamente, de Nieto, porque hay versiones diversas respecto al origen de Guamán Poma, ¿no? O sea, hay quienes he escuchado, justamente investigando un poco para hacer este episodio, investigado pues que hay quienes dicen que Guamán Poma efectivamente había un español en su familia, como que era un mestizo, cabe la posibilidad de que fuera un mestizo, que sí fuera descendiente de un español, y por eso lo de Guamán Poma de Ayala, ¿no? Ahora, por una parte hay unas versiones que señalan eso, hay otras que dicen que no, que era netamente indio, y que más bien él asume el de Ayala, más bien ya forzado por la necesidad o entendiendo cómo funcionaba esta nueva sociedad, ¿no? O sea, es que esto es importantísimo. O sea, Guamapa me entendió un par de cosas en el camino, y esto también lo hace muy peruano, ¿no? O sea, muy conocedor de su realidad. Él dice, yo voy a hacer esto, porque yo creo que esto es un tipo recto, es un tipo derecho. Pero se topa con los españoles y con los criollos, o más bien criollazos, y se da cuenta Sí. que tener un título, que tener un apellido español, o que tener algún vínculo por ahí medio realista, medio vinculado a la realeza, a la nobleza, pues te abre las puertas, te va a dejar avanzar, va a hacer que puedas llegar a alguna parte. Entonces, una de las primeras partes del libro, en el primer capítulo del libro, y cito literal lo que dice Nieto, lo que escribe Nieto sobre cómo se describe Guamán Poma. Guamán Poma dice, él se describe a sí mismo como, soy señor de mi tierra, legítimo heredero de Capa Capo Guamán Chagua,
nieto de Topa Inca Yopanque, el 10º Inca, hijo de doña Juana Curiocyo, legítima coya y señora de este reino, sobrino de otros señores incas. Y además agrega, y soy como Huamán, el halcón, rey de las aves, vuelo al servicio de Dios y su majestad, y como Puma, rey de los animales, soy temido. Y Ayala fue leal caballero de la casa de Ayala de España y de Vizcaya y sirvió a Dios y a su majestad. Esto es un invento de Huamán Poma, según Nieto. O sea, Nieto nos dice, Huamán Poma se inventa todo este linaje porque sabe que es la única forma de que le abran los oídos, de que le abran algunas puertas. Él señala que Huamán Poma, en la historia de Nieto, Huamán Poma no sabe quién fue su papá, no tiene idea. A él lo crió su madre, su papá quién sabe dónde fue a parar. Entonces eso ya nos pone en esa situación, ya no solo nos enfrenta al tema del mestizaje o no mestizaje, sino también a la búsqueda de legitimación, a buscar cómo le hago, y miren que los peruanos y en general los latinoamericanos no seremos buenos para eso, acostumbrados a nuestras construcciones sociales de castas que vienen justo desde la colonia, a tener que hacer la peleita, pues no, que yo me apellido no sé qué porque mi tatarabuelo vino de Suecia, ¿no? O sea, algún rollo de esos, claro, buscando validarlo, ¿no? Socialmente. Sí. Entonces Huamán Poma descubre que hace falta hacer eso para lograr lo que nos cuenta Nieto, ¿no? Trata de hacer eso para lograr que le hagan oídos, para lograr que esa obra que está escribiendo, y sobre todo esa denuncia que quiere hacer, que es importante, claro, llegue a oídos del rey. Y antes de que llegue a oídos del rey tiene que pasar pues una serie de aduanas, digamos, ¿no? Que pueda salir, llegar a la ciudad de los reyes, a Lima, presentarla ante las autoridades del virreinato, para que ellos lean la obra, porque ese era el proceso, según explican historiadores, había que leer el contenido de lo que alguien llegaba. Tú llegabas con tu crónica escrita y ahí te le iban a leer, iban a revisarla. Y si les parecía, ¿no? que era valioso, que cumplía con las normas, podría ser destinada a que llegue a España y finalmente, claro, sea leída por el rey. Entonces, toda esa preocupación, esa es la apuesta de Huamán Poma, y quién sabe, él vive en la incertidumbre, si la logra, sabemos que no lo logra, o si lo logra o no lo, sabemos que no lo logra, sabemos que su crónica llega a España, pero no es como dice, y esto es una aventura digna de Champollion o de estos aventureros o de Indiana Jones, descubrimos que finalmente, quién sabe cómo, el texto de Huamán Poma con sus 400 dibujos termina en la biblioteca del rey de Dinamarca. Impresionante esa parte. Bueno, síguela, Chato. Sí, yo me emociono. Hablar de Huamán Poma es realmente fascinante. Yo creo que es algo que da opción a tantas cosas, ¿no? Pero ahorita, con varias ideas que has dicho, se me han perdido mis ideas. Pero sí, quizás una de esas es esto, ¿no? O sea, Huamán Poma de alguna manera está buscando un lector, que el rey, porque pues sus padres han muerto, ¿no? Sus padres, me refiero a los incas, el inca rey, ¿no? Y eso es importante porque es una figura que desaparece, ¿no? Desaparece, y que se crea el mito del inca rey, de que la cabeza del inca está en una parte buscando sus partes, y cuando se recomponga, pues el reino inca volverá, ¿no? Regresará. ¿Ese es el mito del Incarri? Así es el famoso mito del Encarre, y que aparecería, pues, según Dyson, más o menos también en estas épocas, ¿no? O sea, poco después de la muerte posiblemente la muerte de entre la Atahualpa y Manco Inca. Pero bueno, al margen de eso, o sea, es un momento muy importante por eso, porque la muerte del padre, y acá uno se pone poco psicoanalista, es una marca clásica, diría yo, de la identidad peruana y latinoamericana. Por otro ejemplo, ahí está en Juan Rulfo, en Comala, ¿no? Cuando Juan Preciado va a buscar a su padre, famoso Pedro Páramo, ¿no? Sí. Y otros más, ¿no? Entonces hay esta necesidad de encontrar una figura que de alguna manera legitime a quién soy yo, o sea, quién soy yo, este indígena, indio, mestizo, quizás, no sabemos, pero esta persona que busca ser reconocido por su sociedad. Y lo otro es que, bueno, no es muy diferente, ¿no? A veces pienso yo, cuando Huamán Poma viaja hasta Lima para dejar el libro y todo, y que lo lean, y es una suerte, parece hasta una metáfora del escritor contemporáneo que busca editorial donde lo puedan publicar. y hay unas grandes historias de escritores que han mandado a editoriales, y como 10 editoriales le han dicho no, muchas gracias, y al final buscas de alguna manera saltarse y llegar a publicar en España. Y de hecho, claro, sí, o sea, ciertamente hay una analogía interesante ahí, pero además, aparte de obviamente
hasta que estoy escribiendo, quiero ser famoso, quiero que me publique Anagrama, digamos, quiero que me publique Anagrama, quiero ganar el premio Herralde, puede ser, Claro. quiero que me lea el rey, ¿no? Es un poco, no está tan lejos, pero aparte hay un deseo casi justiciero de Guamán Poma, y justo resalto acá una cita, ¿no? En algún punto de la historia, obviamente esto es una ficción, pero es interesante, en que el Kilka Camayo, que es él es la persona que es este sabio, parte de la corte del Consejo de Sabios del Inca en su momento, luego de que ya ha hecho el trabajo de entrevistarlos, ha ido con Martín de Murú, han hablado, han conversado, se han informado para elaborar esta crónica, en algún punto, esto es parte del texto, este viejo sabio le dice a Guamán Poma, le dice, tú nos has escuchado, le dice, tú eres descendiente de indios nobles, deberías tomar la pluma y escribir sobre el gobierno de los incas, poniendo lo que es importante para nosotros, no lo que les interesa a los españoles. Esto es crucial, dice. Acto seguido, el anciano le entregó un fajo de hojas escritas en quechua con una caligrafía bastante cuidadosa. A un joven que, como tú, sabe leer y escribir, le hemos dictado todo lo que queremos que se conozca y perdure. Las calles en las que el Inca organizaba la población, los meses del año, las huacas de cada suyo, nuestros ritos y costumbres, las fiestas, los castillos del Inca y otras cosas más. Saca buen provecho de todo esto. O sea, ahí está la misión. O sea, y esto es algo que en la versión de Nieto es lo que siempre quiso hacer Guamán Poma, y no es un invento de Nieto, insistimos. Todos los que han estudiado, me refiero a expertos que han estudiado las crónicas, destacan justamente eso, que es muy claro y muy importante el papel, digamos, la misión que se ha trazado Guamán Poma en lo que escribe, se hace muy evidente. Él quiere que se sepa que él está contando la versión de los indios, está contando la versión de los que están ahí. No lo hace con resentimiento, no lo hace con odio, lo hace en busca de justicia. Él tiene fe en que el rey sabrá escuchar y sabrá ser justo y sabrá entender su preocupación y su reclamo. Entonces, eso es muy importante, y eso creo que también marca lo que yo te decía también, Carlos, antes, es que al menos Nieto juega con la idea de presentarnos conquistadores y conquistados, en este caso, como dos actores con roles muy claros. O sea, el conquistador que llega con su ambición, con este pragmatismo máximo, con este cinismo incluso de decir lo que haya que decir y convencer de lo que haya que utilizar la religión como un elemento opresivo de manipulación para obtener lo que ellos querían, que eran riquezas, que eran tierras. Mientras que los indígenas, en este caso en la figura de Guamán Poma, pues son autores que sí son, al menos asumen un papel de que sí creen. O sea, ellos sí quieren creer que este nuevo orden puede de alguna manera funcionar, que puede de alguna manera restituir cierta paz, digamos, en estos pueblos que finalmente venían de ser también subjugados por los incas, que también era un imperio. O sea, acá hay un cambio de emperador, ¿no? Hay un cambio de colonizador, ¿no? Y ellos él está legítimamente creyendo que puede lograr que se establezca un nuevo orden mucho más justo, en la versión de Nieto. Ya si estudiamos lo que dicen los estudiosos específicos de Guamán Poma, hay mucho más, pero lo que Nieto nos plantea es eso. O sea, y en algún punto, Guamán Poma, el personaje de la novela, se ve sumamente desencantado, se ve muy, muy, muy desencantado con esto, y creo que nunca deja de tener fe en el rey, pero definitivamente ya no les cree nada, ni a los sacerdotes, ni a los visitadores, a nadie. Claro. O sea, ya no cree en nadie en ese aspecto. Entonces está muy aferrado, pero todavía le sigue creyendo al rey. Eso, como dices, es interesante, ¿no? Ahí el Inca, se quedaron huérfanos de Incas, se quedaron huérfanos de sus dioses, y ahora hay nuevos dioses, y confiemos en estos nuevos. Ahora hay nuevos, finalmente los reyes en aquella época pues eran entendidos casi como descendientes directos de la divinidad, entonces para ellos pues es otro Inca. O eso, digamos, claro, un nuevo personaje que guía y orienta su vida y su destino, ¿no? Claro, yo creo que ahí ese es un punto clave, ¿no? O sea, pues lo que muestra Luis Nieto en su novela es esa suerte de transformación, toma de conciencia, si quieres, de que el personaje tiene una misión, que es esa, ¿no? Y sabiendo que es complicado, porque ya no sabe si el libro llegará, ¿no? Y eso también es un poco, o sea, cuando los que escribimos sabemos que cuando uno escribe un libro no sabe bien quién lo va a leer, ¿no? Uno puede tener en mente, decía García Márquez, que escribía para sus amigos,
¿no? Y así hay tantos más, ¿no? Kafka le escribió una carta a su padre para que lo entienda, una carta que que el padre nunca la leyó, ¿no? Y así hay un montón. José María Arguedas escribió su última novela que no completó, en la que iba a proponer toda una suerte de nueva visión de un poco de la peronidad internacional en Chimbote, ¿no? Con el zorro de arriba y el zorro de abajo, que no terminó y que más bien terminó digamos, en su suicidio, en su muerte, ¿no? Pero, digamos, esa necesidad, ¿no? De, bueno, alguien tiene que leer, alguien tiene que escuchar lo que tengo que decir, alguien tiene que saber lo que está pasando aquí en estas tierras de nosotros que han sido conquistadas, pues, por estos españoles que no siguen la ley que ellos mismos han impuesto, o no creen incluso en sus mismos dioses, porque ahí habla, dice, bueno, los sacerdotes se meten con las indígenas, con las mujeres, ¿no? Sí, de Y hecho, tantas otras cosas, ¿no? Como siempre suele esa suerte de historia de que el sacerdote es tu tío, ¿no? Tu tío porque en realidad es tu padre, ¿no? Como de ha pasado hecho, muchas veces. claro, sí se disfrazaban las obvias y muy flagrantes situaciones así, digamos, muy pecaminosas y de concupiscencia y Mm, amancebamiento, etcétera. Tantos términos que se utilizan para hablar de estas relaciones impías, ¿no? Entre los evangelizadores que llegaban, pero terminaban aprovechándose y terminaban haciéndose casi de sus harenes mm, de, de indias, ¿no? De las que aprovechaban. De hecho, hay una parte y ya hay una parte final, hacia el final, en la cual en la cual Nieto escribe sobre, lo tengo acá subrayado, dice, se pregunta, ¿no? El personaje de Guamán Poma, en este caso como personaje de ficción, dice, ¿habría movido sus influencias el religioso para que el primer nueva crónica y buen gobierno no encontrara finalmente a su destinatario? Ese es Guamán Poma temeroso de que Murúa, con quien tuvo un gran pleito al final, que ese para que lo lean. Yo tenía subrayados un par de cosas así, pero vale la pena que lean y que entiendan cómo termina esta relación de Guamán Poma y Murúa. Se meten en un pleitazo donde cada quien se dice sus verdades el uno del otro. Pero hay una parte en la que, pensando que acaso Murúa ha boicoteado la posibilidad de que de la nueva crónica de Guamán Poma llegue a ojos del rey, ficcionaliza esta idea, ¿no? Dice, era factible que hubiera hecho ese boicot, ¿no? Seguro que con la misma tenacidad que desplegó para que se imprimiera su obra, la crónica de Murúa, se dedicó a desacreditar a ese indio que había osado denunciar la lujuria y la codicia en las que se revolcaban los sacerdotes en el reino de las Indias. Pero bueno, fornicadores, avarientos, pecadores, soberbiosos, holgazanes, puteros, criminales. Si el padre Murúa no estaba ardiendo en el infierno, allí iría a dar con sus huesos, junto con tanto cura doctrinero y visitador que habían medrado a costa de los naturales. mm. Estaba asadazo, estaba en este Claro. punto de su vida. Juan Pablo es al final de su vida, porque es en el último capítulo, volvemos al inicio, al punto inicial. Y esto de muchas veces muchas veces dudó de muchas cosas, ¿no? Muchas veces dudé de que valiera la pena escribir esto, muchas veces dudó de que llegaría a ojos del rey de España. Tantas cosas duda Guamán Poma en este esfuerzo por Sí, contar la historia de este nuevo reino que vive situaciones muy injustas, complejas, pero sobre todo vive una enormísima necesidad o búsqueda de algún sentido a esta se la roba a un historiador, no sé si es Juan Ocio, que es uno de los grandes investigadores de Guamán Poma justamente, de este Pachacutic, porque Pachacutic en el sentido de mundo al revés, ¿no? Es un término que no sabía que en quechua, Pachacutic, supongo que significa transformador, porque creo que por eso se llamaba Pachacutic, el Inca Pachacutic, sí, sí. que fue el gran reformador del imperio, pero también como la idea de darle vuelta a la cosa, de que el mundo está al revés, hay un caos. Para Guamán Poma, este mundo era un caos. Este mundo tenía cosas que tenían sentido, pero a la vez tenía sus sucesos espantosos en el día a día, en la vida de los indios, y él decía, alguien tiene que poner orden aquí, tenemos que retomar cierta armonía, cierto destino, y en esa búsqueda, pues, es que escribe esta crónica, y esa historia la cuenta maravillosamente Luis Nieto, insisto, muy recomendado. Yo llegué a este libro justo por recomendación de Carlos. Cuando lo compré dije, Carlos me ha dicho que está chévere, yo lo compré, ni siquiera sabía de qué trataba, y al leerlo, miren todas las cosas de las que uno se entera y de las que uno aprende.
Sí, yo creo que antes de olvidarnos porque el libro de Luis Neto Guerrero, que es un libro corto, muy, muy bueno, además de todo esto que habla, hay una parte del libro que menciona ya desde el presente, más bien a dos investigadores que encuentran un manuscrito, un manuscrito que sería la historia del Perú, que escrito por Martín de Murúa, y hay una parte en que la novela pues trata de cómo van a conseguir ese manuscrito, cómo lo van a, porque han escuchado que existe, alguien lo tiene, alguien lo quiere vender, y entonces, bueno, finalmente lo recuperan, un poco para hacer la historia más corta, y luego hacen un cotejo entre ese manuscrito y el otro manuscrito también de Murúa, no es exactamente el mismo, tiene ciertas diferencias, y en esas diferencias está la mano de Guamán Poma. Entonces, esto es basado obviamente en un hecho real, ¿no? Es decir, hay dos manuscritos de Murúa, el manuscrito Getty y el manuscrito de Galvin, ¿no? Que son dos manuscritos diferentes, que los investigadores Tom Cummins y Juan Ocio han hecho una gran investigación sobre ese trabajo. Luis Neto Gregori ha afirmado que efectivamente parte de su libro sobre el Guamán Poma se basa en las investigaciones que han hecho estos dos investigadores, y eso es importante porque es también una suerte o sea, que además de la historia de Guamán Poma, está la historia del manuscrito, ¿no? De su manuscrito de él, pero también del manuscrito de Murúa. Entonces hay al menos como tres diferentes entradas para poder acercarse a este libro de Luis Neto, pero también para acercarse a Guamán Poma y acercarse a la historia del Perú, que es pocas veces conocida. ¿Qué pasa cuando hay trabajos de colaboración, cuando hay esa suerte que alguna gente llama copia, plagio, préstamo literario, etcétera, etcétera, pero también las relaciones de poder frente a la escritura y desde el siglo XXI, o sea, desde ahora, o XX, XXI, cómo llegan estos libros a nosotros, ¿no? Como ya ha dicho Jan, el libro de Guamán Poma se pierde, en algún momento llega a Europa, aparece muchos años después en la Biblioteca del Rey en Dinamarca, pero si no es publicado, el primer facsímil es publicado hacia 1933, creo, por Paul Rivet, y a partir de eso empieza una investigación, es decir, que el libro recién aparece, recién puede ser leído, recién empieza a encontrar un lector en el siglo XX, el de Guamán Poma, Y ¿no? lectores que han cambiado mucho la postura, ¿eh? Porque esa primera lectura que Claro, está citada, de hecho, en el propio libro, rescata de una cita real, nada menos que de Raúl Porras Barrenechea, el gran historiador peruano, donde su visión del trabajo de Guamán Poma, tienen que leerla. Tienen que leerla para claro, que vean, digamos, la claro, postura entonces, que generó y lo que ocurrió después, ¿no? Porque obviamente muchas décadas más tarde hay una revaloración de lo claro, indígena en la ciencia social peruana. Llega una época de creo que segundo, no sé qué número de indigenismo, donde hay una muy gran valoración de muchos historiadores, de muchos científicos sociales, a la visión de justamente de los pueblos originarios, ¿no? O sea, sí. Y el libro de Guamán Pomas realmente ha sido investigado fuertemente en los últimos, debo decir, 50 años, quizás incluso menos, pero voy a poner como fecha 50 años, que es reciente para un libro que ha sido escrito en 1600, en los años de 1600, sí, ¿no? inicio del siglo Inicio XVII. del siglo XVII, es decir, hace ya Y, más y, de 400 y, años. y buen tip el que da Nieto de Gregorio, dicho sea de paso, que si quieren chequear la crónica, según dice, la versión que está puesta en línea creo que es la Biblioteca Nacional de Dinamarca, si mal no recuerdo, según él dice, esa está puesta en línea y está subida con una altísima calidad visual, entonces Sí, pueden revisarla así con todo detalle, ahí está disponible si quieren ver lo original, si quieren ver los famosos dibujitos de Guamán Poma, ahí están. sí, pueden ver los textos Este, y todo. Entonces eso es súper para exacto. cualquier lector, cualquier persona que tiene acceso a Internet puede revisar el manuscrito página por página, ¿no? Porque tampoco es que haya uno puede conseguir ese libro, sí o más. El libro es un poco difícil de conseguir, porque no el de Luis Neto, sino el de Guamán Poma. Igual sucede con el de Murúa. Pero son textos importantes que hablan del Perú, muestran cómo era el Perú en esa época y establecen diálogos interesantes, importantes, ¿no? Eh, sobre cómo se ha ido construyendo la imagen del Perú, desde la visión española, desde la visión indígena, desde la visión mestiza de Inca Garcilaso. Esas diferentes voces que van creando una peruanidad realmente compleja, ¿no? Creo que eso es algo Sí. que vale la pena resaltar, ¿no? Y precaria y también muchas veces muy difícil para muchos peruanos, ¿no? Sí, eso, sobre todo es eso, ¿no? O sea, finalmente, obviamente Nieto nos hace le agradezco a Nieto que nos
sintetiza en una novela divertida, en una novela interesante, con sus elementos por ahí detectivescos, aunque a mí me deja un poco de ver con la historia ahí de los investigadores, que ficciona la historia de los investigadores con la investigadora gringa ahí, que está de buen ver. Así es. A mí me deja un poco en ascuas de saber qué pasó ahí, porque ahí no sé si se logró tanto. Mi única crítica a la novela sería como que me dejó, ¿y qué pasó con los dos investigadores y la investigadora gringa que tiene como 40 y que está muy guapa y no sé qué? Claro, ahí te deja, esa historia queda en el aire, no continúa, sí, eso es algo cierto. Eso habría que preguntarle al libro anterior por qué no hizo un capítulo más. Porque no la terminó. Es que está buena también, pero tiene que ver su ancho. Si no, es que no es fácil remontarse tan lejos, pero insisto, trabajazo, buen resultado. Yo voy a buscar más cosas de Nieto de Gregori. Su nombre yo lo había escuchado, pero yo sinceramente es la primera cosa que leo de él. Y nada, yo creo siempre que eso es una puerta, ¿no? Un buen libro es una puerta para conocer el resto de la obra. Si yo quisiera recomendar también su otro libro, Señores de estos Reinos, también publicado por Peysa hace ya varios años atrás. Es un muy buen libro, es un libro de cuentos donde también la primera historia habla de la muerte de Manco Inca, ¿no? Y a partir de eso va como viajando en el tiempo hasta el siglo XX. Si no me equivoco, el libro es de los 90s, 1990 y algo, creo, pero llega pues también hasta la época de Sendero Luminoso, ¿no? O sea, todo el conflicto armado que hay en Perú. Y entonces es un libro de cuentos muy bueno, muy interesante, vale la pena leerlo, o vale la pena leer al Vicente Gregorio, leerlo todo, yo creo, pero recomiendo estos dos porque es lo que están un poco a la mano, pero creo que es uno de nuestros grandes escritores peruanos que merece ser leído más, ¿no? Yo creo que, igual que Huamapoma, ¿no? Pues sí, merece más reconocimiento. Bueno, querido, ya no fuimos, bueno, no fuimos tanto, más o menos, pero ya, para que esto sea, para que se animen a escucharlo, escúchenlo, se va a divertir. También está interesante, van a aprender cosas nuevas. Pero bueno, sí. Y bueno, entonces de esto va a tratarse El Último Lector, más o menos lo que hemos hecho hoy, lo vamos a ir haciendo con varios libros. Vamos a tratar de seguir un orden cronológico. Hemos empezado, no es casual que hayamos empezado con una historia de la conquista y la construcción de la época iniciática del virreinato. O sea, no es casual. Vamos a ir en ese orden. Cada 15 días vamos a estar aquí hablando de un nuevo libro. Finalmente no importa el orden en que escuchen esto. Si quieren el orden cronológico está bien, pero si quieren entrarle al libro que más les llame la atención también. De esto se trata. Comenten, pásennos datos, vamos a dejar ahí maneras de contactarnos porque sí estaría muy bonito que nos digan si les gusta lo que estamos haciendo, que nos sugieran libros y sí, nada, por favor. Eso es el propósito. Y por favor, estamos buscando lectores y oyentes, las dos cosas al mismo tiempo. Así lectores, oyentes, sí, de eso se trata, de lectores. Queremos lectores. Y una vez más recomendar el libro de Luis Nieto Gregori, que pues, es un muy buen libro. Yo creo acá también lo tengo yo, acá mi libro. Compre, papá. Compre. Está por todos lados. A Germán Coronado de Peysa por haber publicado este libro. Ahí, bueno. Saludos, Germán, por si acaso a ver si me conoce después. Después podemos platicar, a su vez se me salió la mexicana. Bueno, después podemos conversar. Pero nada, eso, ¿no? Y escuchar el Último Lector, su podcast, que le recomienda siempre buenos libros. Sí, de eso se va a tratar. No se olviden, El Último Lector. Ahí vamos a promocionarlo para que no se lo pierdan. Y bueno, nada, Carlos, ha sido un placer conversar contigo. Igualmente, Jean Luis, qué gusto siempre hablar contigo de libros. Ajá. Es una buena manera de seguir hablando del Perú. Pues sí, que de eso se trata, De eso se trata. Hablar del Perú. Al final de cuentas, es nuestra manera de extrañarlo. Es una manera constructiva de extrañar al Perú, creo yo. Así es. Bueno, que estén bien, sean felices. Nos escuchamos pronto. Nos vemos y seguimos conversando igualmente. Hasta luego. Bye. Este no es el final, lector. Te seguiremos buscando en un próximo episodio.